En este caso me toca presentar a Miguel Ángel Mayer. Él es un hombre híbrido. No sé si cibor, pero híbrido sí que es, porque es médico, pero también es doctor en informática biomédica por el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra. Es especialista en medicina familiar y comunitaria, ha hecho máster en salud pública, en medicina clínica, es investigador senior en salud pública y en aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en salud y protección de usuarios. Y me ha encantado una denominación que encontré en el Diario Médico que dijo que eras el médico de guardia de la salud en red. Así que la palabra es tuya. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en esta jornada. La verdad es que es un placer estar aquí y poder participar en ella. Bueno, en primer lugar comenzaré explicando o hablando de una publicación que recientemente, de hecho hace 2 meses, fue publicada en la que participamos en la revista eClinical Medicine del grupo de Lancet, en el que estudiamos la posibilidad o la existencia de, ya sabéis, los aspectos controvertidos que ha habido al respecto de la utilización de la vacuna del COVID-19 y en relación sobre todo a la aparición de efectos adversos. Y como sabéis, este tema está sobre la mesa nuevamente. Recientemente se han iniciado procesos de demandas a la industria farmacéutica por estos temas y en Alemania han iniciado este proceso judicial. Pues bien, coincidiendo precisamente también con esta época, publicamos este paper en esta revista en el que estuvimos trabajando precisamente para determinar si la aparición de estos, lo que llamamos estos efectos adversos, que son un conjunto de síntomas diversos, no solo puede ser que estén asociados a la vacuna, sino también a la propia COVID-19, con lo cual esto nos puede dar una información adicional y contextualizar un poco mejor estos efectos secundarios que puedan atribuirse a la vacuna, que también pueden atribuirse a otros problemas, incluido el propio COVID-19. En este paper quiero resaltar que estamos hablando de números increíbles de datos con los que estuvimos trabajando. Fueron 26 bases de datos, y cuando digo 26 bases de datos me refiero a 26 diferentes sistemas de información de historia clínica electrónica, de 11 países diferentes en varios continentes, incluyendo información clínica de alrededor de más de 900 millones de pacientes y, en la parte que es de pacientes con COVID, más de 23 millones de pacientes. Estos números son sorprendentes, pero yo creo que lo más sorprendente fue precisamente que este estudio se hizo o tenía 3 características esenciales, ¿no? Por un lado, que se hizo de forma federada, es decir, fuimos capaces de trabajar con un gran número de bases de datos de forma federada. Esto significaba que los datos, de hecho, nunca abandonaban el origen, es decir, el propio sistema de información de la historia clínica electrónica, digamos, facilitando, por tanto, el uso de estos datos, ya que en aspectos de tipo legal, aspectos de tipo ético, fueron mucho más fácilmente controlados. El hecho, y creo que es muy importante, de que estábamos hablando o trabajando con datos y bases de datos estandarizadas, no solo en el tipo de información que contenía, sino también los vocabularios. Más tarde explicaré con más detalle qué significa esto. Y finalmente, y un aspecto también esencial, que estuvimos trabajando con herramientas estandarizadas, avanzadas bioinformáticas, para realizar los análisis en estas bases de datos tan diferentes. Aún así, para mí, lo más importante siguen siendo los pacientes, tanto desde mi punto de vista como médico, pero sobre todo en los últimos años también más como paciente, ya que a partir de los 40 o los 50, o en mi caso más allá de los 60, los problemas de salud suelen amontonarse de alguna manera y por lo tanto muchas veces eres mucho más paciente que otra cosa, ¿no? Pues bien, para nosotros lo importante son los pacientes. Eso significa que debemos disponer del máximo número de datos posibles, pero no solo disponer de estos datos, también debemos de disponer de datos de alta calidad y a la vez disponer de herramientas analíticas avanzadas que nos permitan extraer la mejor evidencia de estos datos, ¿no? Pues bien, para explicar
cómo fuimos capaces de realizar este estudio que estaba presentando inicialmente. En la ponencia de hoy, en mi participación de hoy, daré algunos detalles y explicaré nuestra experiencia y mi experiencia en la participación de dos proyectos, uno europeo, que es el proyecto IDEN, y otro el proyecto Darwin de la Agencia Europea de Medicamento. Y en estos momentos empiezo a estar emocionado pensando en la pregunta que ChatGPT me hará al final de la sesión. Bien. Lógicamente estoy representando al Hospital del Mar. El Hospital del Mar tiene tres áreas de actividad esencial. Tiene el área asistencial, que sería propiamente el Hospital del Mar, que incluye diferentes centros, el Hospital del Mar, el Hospital de la Esperanza, el Centra Emili, el Centra Forum y un centro de atención primaria, de urgencias de atención primaria, incluyendo, por lo tanto, a salud mental y sociosanitario, aparte de agudos. Tenemos un sistema de historia clínica electrónica que tiene muchos años, de hecho comenzó alrededor de los años 90. Esto tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, pero esto quiere decir que tenemos la capacidad, lógicamente de forma progresiva, de tener una visión bastante longitudinal del uso que hacen los pacientes de nuestro sistema, de nuestro hospital y de nuestros servicios. Lógicamente, la información que contiene es de pacientes de nuestra área de influencia, estamos hablando de Barcelona, el área de Barcelona, lógicamente con pacientes también de otras áreas, pero esencialmente del área metropolitana de Barcelona. Aquí unas cifras muy generales de la cantidad de datos que estamos manejando, no entraré en detalle, pero como podéis ver, estamos hablando de información referente a más de 1,5 millones de pacientes y, por lo tanto, estamos hablando de millones y millones de datos relativos a los aspectos asistenciales de estos pacientes, tanto en cuanto a diagnósticos, pruebas de laboratorio, tratamientos recibidos, etc. Yo creo que un poco se ha mencionado en las sesiones anteriores. Yo creo que el dato es el elemento fundamental con el que estamos trabajando. Si este dato no es de calidad, si este dato no somos capaces de utilizar herramientas analíticas avanzadas para su análisis, este dato no tiene valor. E igualmente, por lo tanto, la aplicación de herramientas más avanzadas de inteligencia artificial. Por esto, yo creo que esto es un tema que es común en todas las instituciones sanitarias. En el Hospital del Mar tenemos lo que llamamos un data ecosystem, en el que incluye, lógicamente, o debe contener el dato, es el punto central, pero para su aplicación en diferentes áreas. En la parte gris, el cilindro de color gris es la parte asistencial, es para lo que realmente han sido creados los hospitales y las historias clínicas electrónicas. Las historias clínicas electrónicas no han estado pensadas inicialmente para desarrollar investigación, sí a nivel, digamos, micro, pero no están pensadas para realizar análisis masivos o uso masivo de los datos que contiene. Y por esto nosotros hemos elaborado, y esto es el cilindro que podéis ver a la parte derecha de color azul, una base de datos que es un replicante, si me permitís la expresión, de la historia clínica electrónica original, pero en este caso estructurada. La historia clínica original no suele ser estructurada en el sentido que entendemos en este caso como que sea más fácil de atacarla en el sentido de hacerle consultas, realizar consultas, extraer información, extraer análisis, y además en este caso nos permite, al tener una estructura basada en un aspecto modular, nos permite introducir e incluir información adicional que, de hecho, no se encuentra en la historia clínica original. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un registro de tumores en el que se está trabajando desde hace muchos años, que contiene datos de más de 50.000 pacientes, y este registro de tumores como tal, con la información adicional que contiene, que en muchos casos lo que consigue es información que suele encontrarse en notas clínicas y, por tanto, en texto libre, está estructurado dentro de la base de datos. Esta base de datos como tal, aunque su origen, lógicamente, está en la historia clínica electrónica, no está contenida en la historia clínica electrónica. Y, en cambio, al disponer de esta otra base de datos estructurada con la cual podemos trabajar, podemos ampliar e introducir esta información. O, por ejemplo, en nuestro caso, las prescripciones a los pacientes
normalmente no se encuentran, las prescripciones en consultas externas no se encuentran en el sistema de la historia clínica electrónica de nuestro hospital, sino que se encuentran en el sistema, el sistema de salud de Cataluña. Pero esta información también podemos incluirla e incorporarla de esta forma modular que os comentaba en esta versión estructurada que llamamos, o que nosotros hemos llamado I+2. Esto nos permite además un aspecto muy importante, que va a ser el centro de lo que voy a explicar en las siguientes diapositivas. Y es que hemos podido estructurarlo y hemos podido transformarlo, hemos podido estandarizarlo utilizando este estándar que se llama OMOP, que es posible que hayáis oído ya, porque se utiliza ya de forma muy frecuentemente en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito de la administración, en el ámbito de proyectos europeos, de proyectos nacionales, que es el Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model, y que ahora explicaré con algo de detalle simplemente en qué consiste. Nuestra historia viene de lejos. Cuando digo lejos, estamos hablando de 7 años. En términos tecnológicos, 7 años es una eternidad. En esos momentos tuvimos la suerte de participar en el primer proyecto en el que se estaba hablando de compartir datos, en el European Medical Information Framework. En ese momento, cuando comentamos, es que vamos a compartir los datos del hospital con otros hospitales. ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Pero incluso es que este proyecto, que es un proyecto que es público y privado, en el cual el 50% de la financiación viene de la industria farmacéutica, vamos a compartir nuestros datos con la industria farmacéutica. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Por suerte, estos primeros momentos pasaron y actualmente esto es algo que, lógicamente, con el trabajo que actualmente estamos realizando en todas las instituciones, con transparencia y con todas las colaboraciones que estamos realizando, esto ahora es algo normal, porque el dato es fundamental, trabajar con el dato es fundamental y poder extraer evidencia de ese dato es esencial y, por lo tanto, eso significa poder compartirlo de alguna manera. Pues como veis en esta flecha, a lo largo de los años, esta transformación, esta utilización de estos estándares nos ha permitido participar en diferentes proyectos, entre ellos los 2 que comentaré a continuación. Un aspecto también muy relevante que me gustaría comentar es que en ese momento, cuando decidimos trabajar internamente para estandarizar, aplicar todos los procesos que inicialmente resultaron complejos de estandarización de los datos, decidimos realizarlo de forma interna, en este caso en colaboración entre el hospital y el centro de investigación, que es Hospital del Mar Research Institute. Claro, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Aquí pongo algunas de ellas, ¿no? Claro, en ese momento pensamos que esto era una garantía de tener el control total y absoluto de lo que se estaba haciendo y que, no, por tanto, no había ninguna institución externa que tuviera acceso a nuestros datos para realizar el trabajo de estandarización, etcétera. Por lo tanto, esto nos pareció una buena idea en este sentido. Lógicamente, tuvimos que aprovechar la experiencia de los investigadores que estábamos trabajando en estas líneas de trabajo para poder desarrollar lo que esperábamos en este tema. Y uno de los aspectos también muy importantes, precisamente, como estamos hablando de datos clínicos, el aspecto de la confidencialidad, el aspecto de la privacidad, estamos hablando de datos sensibles. Esto también nos daba una tranquilidad y una confianza porque ningún dato salía y ningún dato era observado por instituciones más allá de nuestra institución. A lo largo de los años, esto parece ser que nos ha permitido ahorrar financiación, porque no hemos tenido que, por lo tanto, financiar empresas o instituciones externas para desarrollar estos procesos, pero, lógicamente, también hay desventajas, Lógicamente, esto exigió por nuestra parte un esfuerzo muy importante para poder estar a la altura y poder adaptar estas tecnologías que desconocíamos o conocíamos muy poco de una forma eficiente para poder avanzar y poder ofrecer resultados de lo que estábamos realizando. Esto obligaba a un coste elevado en cuanto a formación o incluso, en este caso, podría ser, y en este caso no fue así, para adquirir pues, herramientas. En este caso, lo único que fue costoso fue la adquisición de pues, máquinas, computadoras específicas para trabajar en esta línea, pero en cambio
todas las herramientas que se estaban desarrollando, que estaban promocionadas por una comunidad internacional, todas son gratuitas y, por lo tanto, en este caso este no fue un problema. Y finalmente, lógicamente, el avance de estas tecnologías es muy rápido y eso implica que tenemos que estar al día. Y a veces, si esto lo realizas internamente, es difícil estar al día, ¿no? Porque te pierdes o quedas un poco atrás. En este caso tampoco ha sido un problema porque, ya digo, hay una comunidad amplísima de colaboración en la que fácilmente existe pues, participación en proyectos, formación específica para desarrollar estas herramientas, soporte de todo tipo en la comunidad para poder utilizar y aplicar estas herramientas. Por lo tanto, con los años, al final parece que fue una buena idea realizar estos desarrollos de forma interna y, por lo tanto, aquí estamos, ¿no? Pues como decía, hablaré de dos proyectos esencialmente, que es el proyecto EDEN, que es el European Health Data Evidence Network. Hablaré también de Darwin. No hablaré del proyecto IMPACT, porque me centraré en los otros dos, aunque está muy relacionado porque también el proyecto IMPACT, que es un proyecto enmarcado en la estrategia del dato del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de Sanidad, la utilización de estos estándares como MOP también es un elemento esencial. Pues respecto a EDEN, este proyecto es un proyecto europeo en el que está financiado al 50% por la Unión Europea y por la Innovative Medicine Initiative. Es un proyecto que está vinculado al proyecto internacional que se llama Odyssey, que es el Observational Health Data Sciences and Informatics, el posterior al nombre de OMOP, que es este estándar que es como decía, pero esencialmente de lo que se trata es, si observamos estas cajas de diferentes colores que llamamos fuente 1, fuente 2, fuente 3, estos serían las diferentes historias clínicas electrónicas con estructuras diferentes, con datos diferentes, con idiomas diferentes, con utilización de codificación para las enfermedades de forma diferente. Todo esto sería el origen y después de aplicar este proceso de transformación o estandarización, todas estas bases de datos tienen una estructura, tienen la misma estructura, utilizan los mismos vocabularios y utilizamos los mismos idiomas. Esto significa que es posible entonces, esto explicaría la posibilidad de haber realizado este estudio que comenzaba al principio en el que estábamos trabajando con datos de 26 bases de datos diferentes, con datos clínicos de más de 900 millones de pacientes. Y muy importante, estamos utilizando además herramientas analíticas bioinformáticas estandarizadas en el propio sistema que solo pueden utilizarse sobre datos estandarizados que estaba comentando y, por lo tanto, de alguna forma obtenemos resultados congruentes y fácilmente interpretables. Esta iniciativa está coordinada por el Erasmus Medical Center de Rotterdam, es un centro de referencia mundial en medicina, y por la parte de la industria farmacéutica en el que participan varias varias compañías farmacéuticas, está liderado por Janssen. El EDEN forma parte de un programa que es el programa Big Data for Better Outcomes. Y esencialmente, para que entendamos, no entraré en los detalles, lógicamente técnicos, esencialmente se trata de que si tú tienes unas variables en tu entorno de trabajo, en tu historia clínica electrónica, que les llamas como creas conveniente, lo que tienes que hacer estas variables, nombrarlas de una forma consistente, que todas las instituciones que estandaricen las nombrarán de la misma forma. Por lo tanto, allí donde haya información sobre enfermedades, pues tienes que garantizar que la variable que contiene las enfermedades tenga el mismo nombre que cualquier otra institución que utilice esta estandarización. Otro aspecto muy importante es que todos utilizaremos los mismos vocabularios para entendernos. Por lo tanto, si tu origen es el CIE 9 o el CIE 10 o el RED de Inglaterra u otros estándares para recoger la información y clasificar la información de enfermedades, de medicamentos de laboratorio, al final todas esas diferentes codificaciones convergen en unas que son generales, esencialmente giran en torno a SNOMED, que seguramente lo conoceréis, que es un estándar conocido, y por lo tanto garantizan que cuando estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2, ya sea en CIE 10, CIE 9 o cualquier otra codificación, sabemos, o cualquier otro idioma, sabemos y nos entendemos todos de que estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2. Y muy importante,
Lo comenté en otra de las diapositivas anteriores, ¿no? Disponer de herramientas analíticas bioinformáticas avanzadas que permitan la caracterización y que permitan incluso la incorporación de herramientas de Machine Learning y, por lo tanto, de inteligencia artificial para realizar, pues, por ejemplo, actividades de predicción, etc. Esta parte es muy importante porque estas herramientas solo pueden funcionar cuando trabajan con los datos previamente estandarizados que comentaba en la diapositiva anterior. Hay muchas ventajas en la utilización del Common Data Model. Aquí tenéis algunas de ellas. Facilita la colaboración. Esto con el caso que os comentaba creo que queda demostrado. Es fácil utilizar porque resulta que al final las herramientas de análisis que tienes que utilizar todos de forma común las estamos utilizando y, por lo tanto, se puede generar en una institución y después transportarla fácilmente a otra institución para reutilizarla y, por lo tanto, no necesitas rehacerla o recrearla porque ya otra institución que está en la misma red lo está utilizando. Evidentemente, nos permite, además, una colaboración, como os decía, muy importante con investigadores de instituciones. Estamos hablando de cientos y cientos de personas que están participando en estas comunidades provenientes de todo el mundo, de instituciones tan relevantes como Oxford o como instituciones americanas y, por lo tanto, en el día a día podemos trabajar de la mano de ellos. Como comentaba, lógicamente, para poder caracterizar y para conocer nuestros propios datos, podemos disponer de herramientas avanzadas bioinformáticas y lo que es muy importante, uno de los aspectos con los que he aprendido mucho estos años, es precisamente que me ha facilitado, y a la institución nos ha facilitado, conocer mucho mejor nuestros propios datos. A veces conocer los datos de una institución no es fácil, son complejos, sobre todo cuando estamos hablando de datos clínicos, en los que normalmente provienen de diferentes fuentes de información. Normalmente se desarrollan a veces herramientas específicas para satisfacer las necesidades en ocasiones de momentáneas o en el tiempo de determinados servicios. Es difícil a veces, por lo tanto, tener una visión completa y detallada de dónde se encuentran estos datos y precisamente trabajando para la estandarización de los mismos nos ha permitido tener un conocimiento muy exhaustivo de nuestros propios datos. Esta diapositiva la he obtenido de un tutorial de la iniciativa internacional de Odyssey para la implementación del proceso de transformación de origen desde la historia clínica electrónica a lo que sería la base de datos final, o como nosotros le llamamos instancia o ETL, de transformación, en el que de la historia clínica de origen se ha transformado a esta historia o estos datos estandarizados, en la que ya veis, si tenéis hijos o hijas adolescentes, o a lo mejor os gusta a vosotros, ya veis estas imágenes con el pushing cat, que parece todo muy fácil y muy sencillo. De hecho, sí que es verdad. Nosotros cuando recuerdo los primeros años en los que todas estas herramientas todavía no estaban desarrolladas en su plenitud, pues pasamos momentos de crisis, pero sí que es cierto, y esto es importante, como se muestra en la diapositiva, que la colaboración entre diferentes perfiles de personal es esencial. Estamos hablando de perfiles bioinformáticos, estamos hablando de los clínicos, la participación de los clínicos es esencial en este proceso, descontado los sistemas de información de nuestros hospitales son un elemento esencial, en nuestro caso también dirección de innovación. Eso ha permitido realizar todo este proceso en el que además, como veis en la parte inferior, hay una serie de herramientas que están ya muy desarrolladas actualmente, con ya mucha experiencia, que permiten realizar este proceso de transformación, aplicando además diferentes medidas de control de calidad de estos datos, ya que esto también es esencial. Sin embargo, como comentaba, en muchas ocasiones hemos tenido momentos de crisis en los que nos parecía imposible seguir adelante y en la transformación de realizar lo que llamamos, como os decía, lo del ETL, que es el Extract, Transform, Unload Process, que significa todo este proceso de estandarización de los datos y de generación de una base de datos en la que se incluyan tanto los datos como los vocabularios de estandarización que os estaba comentando.
Lo he comentado anteriormente y esto es muy importante. Resulta que todas las herramientas que estamos utilizando son de acceso libre, son open source. Y aquí menciono dos de las más importantes, que una es Atlas, que es una herramienta que nos permite caracterizar de una forma muy rápida, y ahora mostraré algunas imágenes de Atlas, la propia estructura y el propio contenido de la historia clínica electrónica de tu propia institución, y un conjunto de herramientas que llamamos ADES. Ya veis que los nombres pues, son muy de este tipo, en el que se van incorporando diferentes librerías de R. Ya conocéis que es un programa estadístico también gratuito, y todas las herramientas que se están desarrollando se están utilizando o se basan en R, lo cual facilita a su vez la participación de la comunidad en el desarrollo y en la implementación de estas herramientas. Aquí tenéis unas imágenes que muy brevemente explicaré sobre el contenido de Atlas. En este caso estoy mostrando la imagen de nuestro sistema de Atlas sobre nuestra historia clínica electrónica. En este caso, en esta primera imagen podemos ver la distribución de los pacientes según el año de nacimiento. Ya podéis ver que alrededor en el 36-39 existe una caída, lógicamente coincidiendo con la guerra civil, o luego, por ejemplo, el incremento que se produce durante los años del baby boom. Pues si vemos, por ejemplo, esta imagen de un país europeo, veremos que este hueco que nosotros tenemos durante la guerra civil, ellos lo tienen un poco más adelantados, más avanzado en el tiempo, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial. Pero es que esta herramienta nos permite, con 2-3 clics, tener una visión inmediata y global. Por ejemplo, en este caso estoy mostrando, lo que llamamos un TreeMap, todos los diagnósticos que contiene nuestra historia clínica electrónica, es decir, todas las menciones que se realizan de la historia clínica electrónica. El tamaño del cuadro implica la cantidad de pacientes que contienen o tienen este diagnóstico, que tienen asociado este diagnóstico, y por lo tanto hay algunos más grandes que otros. En este primer ejemplo pues pongo la hipertensión arterial, y el color nos indica además también la intensidad que genera o de actividad que genera este diagnóstico. En este caso, cuanto más oscuro, quiere decir que por media aquel paciente tiene más menciones o en principio más acciones o visitas relacionadas con aquella patología, y cuando es más claro, lo contrario. Esto es interesante porque en una visión muy rápida puedes observar si existe alguna anomalía o algo que nos pueda sorprender en cuanto a exceso o a defecto de diagnósticos, ¿no? Además, si clicamos sobre cualquiera de estos cuadros, en la parte inferior, como veis, se despliega una información adicional en la que nos indica además la distribución a lo largo de todos los años de la historia clínica electrónica, a lo largo además clasificado por grupos de edad y por sexo en cuanto a la mención de esta patología. En este caso, pues podéis ver, aunque no veáis los números, que la hipertensión arterial, lógicamente, aparece a partir de determinadas décadas de edad y no antes. Y lo mismo podríamos hacer con medicamentos. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero teniendo una visión y una información completa de los medicamentos. Otras funcionalidades que tiene, por ejemplo, es la capacidad, en este caso, en esta imagen que se llama de SOL, de Sounds Red Plot, es posible observar las trayectorias de tratamientos respecto a una patología determinada que los pacientes han recibido. En este caso es el dolor de espalda, dolor lumbar, en el cual podemos observar qué tratamientos han recibido en primera instancia, que sería el círculo interior, las diferentes, pacientes que han ido recibiendo diversidad de primer uso terapéutico, y posteriormente si se ha producido la adición de nuevas terapias o la concordancia o la utilización simultánea de varios medicamentos a la vez, con lo cual rápidamente puedes tener una visión inmediata de cuál ha sido la trayectoria o las trayectorias terapéuticas de determinada patología y determinados medicamentos en el conjunto de pacientes de toda la historia clínica electrónica de tu hospital. Aquí simplemente muestro una imagen, pero también tiene o dispone de herramientas
analíticas de predicción y, por lo tanto, utilizando herramientas de Machine Learning para predecir cuál será el outcome de determinados pacientes que tienen determinadas características, conociendo el histórico de tu centro y, por lo tanto, nuevos pacientes, qué les puede ocurrir o cuál será el outcome o los outcomes posibles que tengan habiendo adiestrado al sistema para que aprenda de la información que tienes de tu propia historia clínica electrónica. El proyecto IDEN en España ha despertado mucho interés. De hecho, actualmente es el primer país de toda Europa que tiene más instituciones implicadas en la participación. Estamos hablando, por lo tanto, de que en estos momentos hay alrededor o cerca de 30 países participando con información clínica de más de 300 millones de pacientes. En el caso de España, y aquí con detalle, disculpadlas, esto es un pantallazo de la imagen de la página web, por eso aparece con este color y no se ve muy bien, pero el número de partners o de instituciones interesadas es muy amplio. Por alguna cuestión, puede ser porque quizás esta historia que estaba explicando comenzó en Cataluña. En Cataluña hay un especial interés y el mayor número de participantes está en Cataluña, pero esperamos que se vayan incorporando otras instituciones y que cuantos más seamos, pues podremos disfrutar mucho más. Esto nos ha llevado, y tengo la satisfacción de comentar que desde nuestro hospital y en colaboración con la IDIAP Jordi Gold de Atención Primaria en Cataluña, somos los coordinadores de lo que llamamos el Nodo Español, cuya función es intentar aglutinar y facilitar la colaboración entre las diferentes instituciones que participan, tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo. Aquí simplemente una imagen de la página web que disponemos, simplemente si ponéis Odyssey Nodes o European Nodes, seguramente rápidamente encontraréis los nodos que hay, entre ellos los de España. El segundo proyecto que voy a comentar también muy brevemente es el proyecto Darwin, que es el Data Analysis and Real-World Intervention Network. Es un proyecto que está financiado y promocionado, por cierto, las financiaciones son bastante escasas en ambos casos, pero bueno, esto seguro que nos abre oportunidades a otros proyectos. Es un proyecto que está financiado y está promocionado por la Agencia Europea del Medicamento y que, de hecho, puedo decirlo aquí, no existiría si previamente no hubiera existido el proyecto IDEN, porque se basa precisamente en la utilización de estos mismos estándares. Lógicamente, tratándose de la Agencia Europea del Medicamento, de lo que se trata es de poder disponer de un catálogo de bases de datos observacionales, en este caso historias clínicas electrónicas de diferentes centros, hospitales, atención primaria, etcétera, con los que poder trabajar para poder desarrollar este conjunto de estudios observacionales y, por lo tanto, dar soporte a la toma de decisiones de la Agencia Europea del Medicamento, esencialmente en el uso de medicamentos y vacunas. Yo creo que es muy importante mencionar que este proyecto Darwin de la Agencia Europea del Medicamento está estrechamente vinculado al European Health Data Space. Ya sabéis que el European Health Data Space es una iniciativa de la Unión Europea que está en desarrollo, en la que no sé si lo conseguiremos algún día. Esto recuerdo que lo llevamos hablando, yo lo he hablado, lo he discutido, yo creo que desde hace 10, 15 años, no sabría decir cuántos, en el que llegaremos por fin a disponer de un espacio en el que el paciente tenga información disponible aquí en Madrid, en Barcelona o en París, y por lo tanto su médico, su médica podrá disponer de la información completa clínica de este paciente para ofrecerle el mejor servicio, ¿no? Esto por un lado, pero además otro de los aspectos muy importantes del European Health Data Space es precisamente desarrollar esta posibilidad, este espacio común de trabajo en el área de investigación. Y precisamente Darwin, de alguna manera, está poniendo la primera piedra para demostrar que esta colaboración en el ámbito de la investigación colaborativa y, por lo tanto, en redes de colaboración, en este caso en el ámbito europeo, es posible. Como comentaba,
estos estudios, lógicamente, estamos hablando, lo que ya se comentó, ¿no? Lo que comentó Alejandro, la importancia del dato, y por lo tanto, en este caso estamos hablando de los datos provenientes del mundo real, del real world data, por lo tanto, de la historia clínica electrónica, de datos clínicos, de los que cada día se generan de forma extraordinaria y que no están pensados inicialmente para la investigación, pero que ahora, en los últimos años, se ha visto que es posible realizar investigación para complementarse con los ensayos clínicos. Pues bien, como comentaba, uno de los requerimientos esenciales para poder participar en el Darwin es disponer de los datos en este formato estandarizado OMO. Otra serie de requerimientos en los que estaban claramente definidos en el contrato en el que tuvimos que participar. Tengo la satisfacción y a la vez la tristeza de decir que de momento somos el primero y el único hospital español que estamos en esta red. Fuimos seleccionados entre los 8 primeros instituciones para participar en esta iniciativa y esperamos que en los próximos meses otros hospitales de España se puedan unir a esta iniciativa que me parece tan interesante. El proceso es sencillo, en realidad. La Agencia Europea de Medicamentos realiza una propuesta al centro coordinador, que es el Erasmus Medical Center de Rotterdam. Este centro se pone en contacto con los partners, es decir, los que hemos sido seleccionados y disponemos de datos para poder participar en estos estudios, y si consideramos que el estudio es interesante, si consideramos, tras explorar nuestros datos, que disponemos de suficiente información interesante para participar en el estudio, evidentemente se sigue el proceso habitual de valoración por el comité de ética, su aprobación, y si es así, respondemos que estamos interesados, que se va a aprobar por el comité de ética y por lo tanto podemos iniciar los primeros contactos para unirnos al estudio, ¿no? Vamos a tener, yo creo que y lo estoy viendo ya, es decir, beneficios de participar en esta red. Lógicamente, a mí me parece muy interesante estar vinculados a la Agencia Europea del Medicamento como centro de referencia europeo y, por lo tanto, trabajar con la Agencia Europea del Medicamento es una gran satisfacción. Lógicamente, esto nos va a permitir contribuir a mejorar la toma de decisiones en el uso de medicamentos y vacunas, participando en los diferentes estudios que se planteen. Lógicamente, hay efectos secundarios como poder realizar publicaciones de interés, de alto impacto, etcétera. Yo creo que esto nos da, además, en el caso, lógicamente, de nuestro hospital, que estamos vinculados a este proyecto, una mayor visibilidad de nuestro hospital en el ámbito europeo y mundial, y, desde luego, tener la capacidad, además, de poder seguir en contacto y trabajando de forma colaborativa con la comunidad de científicos y médicos y de otras áreas del conocimiento que están desarrollando estas herramientas y, por lo tanto, seguir aprendiendo, porque esto es un no acabar, ¿no? Aquí tenéis los 3 ejemplos generales de tipo de datos que se quieren desarrollar en el ámbito de esta propuesta, que es, lógicamente, pues, la utilización, cómo se están utilizando los medicamentos en diferentes ámbitos, en el ámbito de pacientes, en el ámbito de la población, datos, estudios epidemiológicos, pero también, lógicamente, la comparación de la seguridad y la efectividad de medicamentos y vacunas en el uso en clínica. Actualmente, los 3 primeros estudios que están en marcha son los que veis ahí, muy diversos, uno centrado en temas de cáncer hematológicos, otro en el uso específico del medicamento valproato y otro más de un uso mucho más amplio para detectar o vincularlo a la lista de medicamentos o antibióticos que suelen crear resistencias, que es una lista de vigilancia que tiene la Organización Mundial de la Salud para ver cómo se está utilizando en el ámbito europeo estos medicamentos, estos antibióticos. Para finalizar, pues, el poder haber estado trabajando en esta línea, el poder haber desarrollado estas herramientas estandarizadas, nos ha permitido, como ya os he comentado, participar en estos proyectos, pero también el interés que despierta en instituciones como, por ejemplo, en la Uppsala Monitoring Center, que ya sabéis que es el centro de referencia de farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud, o también con el NICE, el National Institute for Health and Care Excellence, y
colaboraciones diversas con universidades tan prestigiosas como la de Oxford o la de Columbia de Estados Unidos y participar en el ámbito nacional en el proyecto Impact Data o incluso en otras redes que también están utilizando los datos en este estándar de MOB, como la red ONER, que está centrada en cánceres hematológicos, y otras múltiples colaboraciones. Yo creo que aquí la frase está tan repetida de Think Big, yo creo que se puede aplicar. Lógicamente tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que seguir trabajando en la calidad del dato. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos. La calidad del dato y la integración del dato, pero también estamos trabajando en esta línea y en colaboración con estas instituciones en la aplicación precisamente de todas las herramientas de inteligencia artificial, algunas de las cuales se han mencionado actualmente, precisamente para obtener el máximo beneficio de los datos y de extraer en muchas ocasiones de aquellos datos que se encuentran en esas zonas de texto libre que son tan valiosas y que, si no están estructuradas, son muy difíciles de obtener y que nos desespera no poder acceder a ellas de una forma global. Precisamente con la aplicación de estas herramientas creemos que esto va a ser posible y, por lo tanto, esto va a mejorar mucho el conocimiento y resolver mucho antes los problemas que, por ejemplo, Alejandro tuvo con su leptospirosis, como mencionaba. Pues esto es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta del público mientras repasamos el chat? Yo tengo una. ¿Tienes una? Yo tengo muchas preguntas, pero te lo voy a simplificar. Primero, ¿cómo poder adherirse a estas redes? Porque resulta muy interesante, pero ¿cómo hacerlo desde las instituciones? Y luego, otro aspecto, ¿cómo transformar la mentalidad de los sanitarios, tú eres médico y lo sabes, de dejar de trabajar en silos a trabajar mediante análisis federado de datos? Es decir, ¿cómo aprender a compartir? Respecto a la primera pregunta, en nuestro caso, hasta ahora, el proyecto europeo IDEN, de hecho, estaba financiando todo el proceso de estandarización de los datos a las instituciones que participaban. El número de instituciones ya habéis visto que es muy amplio. Y este proyecto pues, tiene una fecha de finalización, que es precisamente al año que viene este proyecto o la financiación europea que hay para este proyecto finaliza, pero se ha creado una institución non-profit de IDEN precisamente para buscar lo que conocemos, yo creo todos, si habéis participado seguramente en proyectos europeos, que es garantizar la continuidad y la financiación de los proyectos o de las herramientas que se desarrollan durante estos proyectos. Lógicamente, tiene un coste. El coste realmente no es elevado, pero requiere un esfuerzo, y esto implica encontrar vías de colaboración que se están ahora, de alguna manera, estableciendo más allá de la finalización del proyecto, y por lo tanto aquellos nuevas instituciones que si quisieran adherir, en estos momentos estamos precisamente elaborando unas propuestas para conseguir nuevas financiaciones que muchas veces pueden surgir con la participación en otros proyectos financiados, tanto desde el punto de vista o viniendo de la empresa privada como de la pública. Y al Darwin, por ejemplo, para si mi institución quisiera acceder a esta red de la agencia. El Darwin pretende precisamente incorporar el máximo de instituciones posibles, y lo que está ahora realizando es calls públicas para manifestar interés, en el que lógicamente tienes que cumplir una serie de características, disponer de los datos. Esto, lógicamente, en el momento que eres una institución sanitaria dispones de los datos, y estar en proceso o disponer, pero estar en proceso puede ser también de la estandarización de los datos en OMOP. Y la previsión es, a lo largo de los próximos 5 años, este proceso se va a seguir haciendo, con lo cual hay grandes posibilidades de que muchas instituciones sigan uniéndose, porque aquí lo que es interesante es que sea el mayor número de instituciones participando en este tipo de iniciativas. Y respecto a la pregunta que comentabas, pues fíjate, yo creo que esto ha cambiado. Yo creo que hay ganas de... Porque como clínico, yo había sido clínico, ahora no soy clínico, bueno, como habías dicho tú, soy una cosa híbrida o extraña, ¿no? Ahora no soy ni clínico ni bioinformático, no sé exactamente lo que soy. La cuestión es que cuando los clínicos ven que aquella información que no les es posible
acceder a ella porque la historia clínica electrónica no tiene herramientas para hacerlo, y que acceder a esta información les permite tener una visión mucho más completa de lo que está ocurriendo con sus pacientes, de lo que está ocurriendo en otras instituciones, y esto compartirlo, yo creo que no hay duda por parte de ningún clínico de que esto es el camino que tenemos que seguir. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría hacer una... es que lo has mencionado al final y a mí esto me le he dado vueltas en alguna otra ocasión. Ya entiendo que la historia clínica electrónica se alimenta de datos que, bueno, pues se introducen de forma mecánica, las analíticas o el análisis de las imágenes, pero la parte humana del texto libre del médico que no tuvo el aprendizaje, no se le dio la herramienta de aprender. En mi generación, cuando estudiamos medicina y nos formamos como médicos, no éramos mecanógrafos, ni mucho menos. ¿Cómo se solventa este tema? Porque, claro, no sé cómo es la calidad de lo que hemos estado escribiendo durante ya unas décadas. Los sanitarios en general. Claro, es lo que comentaba. Lo que estamos trabajando actualmente en estos sistemas de estandarización se basan en datos estructurados. Es decir, aquellos datos que estén registrados con codificaciones como las enfermedades, todo el registro de medicamentos, que lógicamente todos por cuestión simplemente de registro de actividad asistencial o de farmacia tienen su codificación del Código Nacional. Este Código Nacional se puede, por lo tanto, mapear, trasladar a las codificaciones internacionales que os estaba comentando, o los datos de laboratorio. Los datos de laboratorio también están estandarizados habitualmente, con lo cual la utilización de esta parte estructurada es más o menos sencilla, porque estamos trabajando con datos que ya previamente tienen una estructura y que lo único que tenemos que hacer es traducirlo a otra estructura. Con el tema del texto libre, de las notas clínicas, esto es un tema que no está resuelto. Yo creo que aquí, precisamente, la inteligencia artificial, con todas las herramientas relacionadas, evidentemente, con el Natural Language Processing, es un elemento esencial que se tiene que potenciar al máximo, porque la cantidad de información que existe en esta área es extraordinaria y muchas veces desaprovechada, si me permitís la palabra, precisamente para utilizarla para tener un mayor conocimiento de lo que está ocurriendo con aquel paciente, lo que está ocurriendo con el conjunto de pacientes para una determinada problema. Por lo tanto, ahí es uno de los temas que se está trabajando muy intensamente, precisamente para la aplicación de todas esas herramientas de inteligencia artificial. Y perdóname, en el último minuto, la estandarización del lenguaje, porque otro de los problemas que tenemos es que cada cual crea su lenguaje y luego la interconectividad entre lenguajes pues no es posible en muchas ocasiones. ¿No crees que debería haber una especie de regulación open source universal para hablar todos el mismo lenguaje en términos de salud? Sí, desgraciadamente, bueno, ya sabéis, ¿no? El CIE 9 no es igual al CIE 10, no es una evolución, sino que es paralelo, y luego tenemos el SNOMED, del que se habla desde hace muchísimos años y no acaba de digamos, incorporarse en la historia de clínica electrónica, pero la suerte que tenemos es que tenemos la capacidad de realizar esta conexión, lo que nosotros llamamos mapeo, entre estos diferentes lenguajes o códigos, entre ellos a alguno común, como estamos haciendo en esta iniciativa, y por lo tanto este paso, que lo ideal sería la existencia de este único lenguaje, actualmente no existe y no parece que vaya a existir, sí que se han creado estas herramientas que permiten hacer o entenderse con todo este conjunto de lenguajes que actualmente están funcionando en paralelo, y que todos ellos están vivos y están ahí, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias.